La invitada que llega a continuación en este espacio libre como el viento, la conocí hace años, cuando comencé a asistir a las conferencias de prensa matutinas en Palacio Nacional, las del presidente Andrés Manuel López Obrador, las mañaneras. Ella como encargada de la Oficina de Atención Ciudadana y su servidor pues haciendo la talacha desde esta trinchera independiente y digital. Hoy la recibo con mucho gusto, con mucha admiración, como secretaria de Educación Pública, y me da mucho gusto recibir a la maestra Leticia Ramírez Amaya, a quien le agradezco mucho la confianza y este tiempo que le da a la audiencia de Sin Censura. Secretaria, gracias por acompañarnos, buenas noches. Buenas noches, Vicente. Me da mucho gusto verte y efectivamente tenemos algún tiempo de conocernos. Dices tú en la talacha, y luego nosotros también estamos en eso, en atender, en escuchar. Y lo que hacía en Atención Ciudadana tiene mucho que ver con lo que hacemos aquí, que es escuchar a los maestros, a las maestras, saber cómo están trabajando y continuar con el trabajo que ellos hacen, valorando su trabajo todo el tiempo. Y me da mucho gusto poder compartir lo que hemos hecho en este año. El 1 de septiembre fui nombrada secretaria de Educación Pública y a mí me gusta mucho decir, soy maestra, orgullosamente normalista. Entonces hemos tenido grandes actividades y grandes logros en la transformación de la educación. ¿Cuál es la evaluación, el balance en este primer año, maestra? El balance es muy positivo. ¿Por qué? Porque el gobierno de la República tiene muchas actividades en el terreno de la educación. Particularmente tenemos 4 grandes líneas de trabajo que nos han ayudado mucho para seguir consolidando este cambio. Y tiene que ver con las becas Benito Juárez, que es para estudiantes de educación superior sobre todo, pero sobre todo de media superior, que ahí es universal, es para todos, y para educación básica. Se han entregado más de 12 millones de becas que garantizan la permanencia de los alumnos en el sistema educativo nacional, que ayudan a evitar el abandono escolar. En la educación media superior sobre todo. Tenemos el programa de La Escuela es Nuestra, que ha sido una maravilla de cómo el recurso desde la tesorería de la Federación llega directamente a las escuelas, a los comités de administración, de participación y administración de las propias escuelas, y donde en coordinación maestros, maestras, madres y padres de familia deciden qué es lo más importante que le hace falta a la escuela para cuestiones sobre todo de infraestructura. También puede ser de repente para cuestiones de alguna ayuda de comida, pero en general es para infraestructura, y hemos atendido el 77% de las escuelas de educación básica con apoyos en infraestructura. Eso hemos hecho. Tenemos la propuesta de basificación del magisterio, que es por justicia laboral, que el maestro tenga certeza en su nombramiento, en lo que está haciendo, y hemos basificado, regularizado más de 900,000 docentes en lo que van de estos 5 años de gobierno. Y tenemos la propuesta pedagógica, la nueva escuela mexicana, en la lógica de qué tipo de educación es la que estamos dando. Ahorita, recientemente, estamos con la entrega de los libros de texto, pero este es todo un proceso. Se inició con la reforma al artículo 3 de la Constitución, se estableció cómo es la nueva escuela mexicana, se elaboró el plan de estudios, se elaboró el programa analítico, los programas sintéticos, los libros de texto gratuito, y estamos en la planeación didáctica, que es cómo lo lo hacen los maestros y las maestras. Entonces, hemos trabajado mucho, estamos en eso con estas grandes 4 líneas. Sin embargo, hay muchas cosas más que hemos realizado. Claro, antes de entrar en los detalles y en los libros y en los profesores, déjame preguntarte, secretaria, si me permites, ¿cómo te ha tocado digerir pues estas actitudes hasta misóginas de muchos de los críticos del gobierno? Porque se va y lo platicaba también con la hoy gobernadora del Estado de México en su momento, la maestra Delfina Gómez, se va una maestrita y llega otra maestrita.
y estos que le apuestan o le apostaban a la privatización con la reforma educativa del pasado sexenio, pues pareciera que no ven con buenos ojos que normalistas, que personas que han estado en aula se hagan cargo de la educación pública de nuestro país. Para mí, pues qué mejor señal que esa para los profesores y para la sociedad mexicana. ¿Cómo te ha tocado aguantar tanto? Ahora sí que te lo digo así, secretaria. Mira, ayer justamente la Secretaría de Educación Pública cumplió 102 años. 102. En esos 102 años, solo al frente de la Secretaría de Educación Pública solo ha habido 2 maestras. La maestra Delfina Gómez y la maestra Leti Ramírez. Y eso dice mucho de quien dirige el país. Dice mucho acerca de cómo reconoce la labor de la maestra, en este caso de las maestras, pero también de los maestros, y me ha ido muy bien con las maestras y los maestros. ¿Por qué? Porque alguien que conoce o que sabe cuál es la dinámica del que esté en el aula todos los días, que sabe lo que significa llegar temprano, estar hablando con los niños, con las niñas, sales de trabajar y estás en la cabeza pensando, ¿y cómo le voy a hacer? Porque esta persona no puede, este niño todavía le falta, aunque no quieras, lo traes en la cabeza y ahí estás trabajando y siempre inventas, creas, construyes, dices, ¿qué vamos a hacer? Te da una sensibilidad distinta para tomar las decisiones que tienen que ver con todo el sistema educativo nacional. Entonces, una maestra al frente de la Secretaría de Educación Pública es una persona que puede tener la sensibilidad suficiente para marcar los rumbos de la educación de México. Y lo hemos estado demostrando, y yo te puedo decir que tomé la decisión en cuanto ingresé a esta secretaría, este encargo, es visitar las escuelas. Entonces yo voy a diferentes actividades que tienen que ver en algún estado y en todos los estados de la República visito una escuela, puede ser de preescolar, de primaria, de secundaria, de media superior, una escuela de nivel superior. ¿Para qué? Para hablar con las maestras, para hablar con los maestros, para escucharlos, para estar en territorio. Paso a los salones, platico con los alumnos y eso te da una visión de qué está pasando, cómo lo estamos sintiendo, cómo se sienten después de la pandemia, qué hicieron, cómo se estamos recuperando la matrícula, por qué es tan importante para nosotros que los niños y las niñas, adolescentes y jóvenes están en las escuelas, por qué es importante todo el desarrollo de las nuevas tecnologías, pero lo más importante es estar en las escuelas. Cuando nosotros vemos eso y lo traducimos en una política, pues claro que va funcionando. Por ejemplo, yo les digo a los maestros, entro a un salón de clases y les pregunto a los niños y a las niñas, ¿qué es lo que más les gusta de la escuela? Y entonces es invariable, porque ya fui a todos los estados de la República, pasé escuelas de todos los estados, no, y los niños y las niñas contestan, ver a mis amigos, estar con mis amigos, platicar con mis amigos, jugar, estar en el recreo, educación física, es invariable que digan eso. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo en nuestra propuesta educativa? Retomar esa necesidad de los alumnos de la parte social y trabajar de manera colectiva, no individualizada. Si lo que más les gusta a ellos es estar en colectivo, pues trabajemos de esa manera. Si lo que más les gusta es jugar, pues jugando se aprende mucho. Los maestros y las maestras lo sabemos. Entonces, busquemos la forma que el aprendizaje sea un acto de gozo y no de sufrimiento. Entonces, digamos que las personas que consideran que una maestra no puede estar al frente de la secretaría es que nunca han estado en un aula, que no saben lo que significa trabajar con jóvenes, con adolescentes, con niñas, con niños en un salón de clases. Secretaria, no sé si te comenté en algún momento cuando eras directora de la Oficina de Atención Ciudadana, que yo también tengo experiencia normalista, que yo soy normalista, y cuando hablas de estas cosas me emociono porque se nota la diferencia, si me permites decirlo de esa manera. Háblame de la nueva escuela mexicana que tanto ardor le ha generado a aquellos que no comparten lo que compartimos nosotros. Esto de ver la educación pública de diferente manera, de seguirle apostando a la educación pública, porque en algún momento se pensó que el camino era la privatización de la educación.
¿de dónde surge esto de la nueva escuela mexicana? ¿De dónde surgen estas ideas que han sido tan atacadas por unos, sobre todo en algunos medios de comunicación, pero tan reconocida por otros abajo, entre los docentes? Surge de la necesidad de adecuarnos al momento que se está viviendo en el país. No puede haber una transformación del país si no hay una transformación de la educación. No puede haber un país que quiera fortalecer la soberanía, la justicia social, la democracia, si no hacemos que en la base educativa, en lo que es los cimientos, se transformen para construir, ¿qué? Ciudadanos y ciudadanas que vean por ellos y por los demás, que piensen que el trabajo individual, el éxito individual, el desarrollo individual tiene que ver con el trabajo de todos los demás, que adquiere el conocimiento de una manera integral y no de una manera fraccionada ni memorística, que busque la forma de que lo que aprende la sirva para vivir, para aprender a estar bien. El bienestar de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, eso es lo que nos mueve en esta propuesta pedagógica que tiene que ver con qué tipo de ciudadanos y ciudadanas estamos formando. Queremos estudiantes que al terminar la educación básica, por ejemplo, valoren todas las posibilidades que tienen para aprender, que desarrollen una forma de pensar crítica, reflexiva, que busquen intercambiar ideas con otras culturas, que reconozcan que México es un país multicultural, que se perciban a sí mismos como parte de la naturaleza, que ellos reconozcan que en un momento son ciudadanos que pueden ejercer su derecho a una vida digna, que encuentren que hombres y mujeres nos podemos desarrollar de la misma manera, que en suma lo que queremos es que los niños y las niñas sean felices y que aprendan todo lo que necesiten. ¿Para qué? Para después, obviamente, encontrar un buen trabajo que les permita vivir mejor, pero siempre pensando en no pasar por encima de los demás, en que yo puedo ser muy talentoso para algo y me quiero desarrollar y quiero ser un gran arquitecto, un gran ingeniero. Adelante, queremos que todos tengan esos sueños, esas metas, que quieran ser algo, pero para beneficio de ellos mismos y de los demás, no para pasar por encima de los demás. Eso es lo que nosotros estamos construyendo y de ahí nace, de la necesidad de romper el individualismo, el mercantilismo, la educación como una mercancía, sino la idea de la educación como una forma de vida. De eso nace. Tenemos nosotros la propuesta de la importancia de la escuela pública. ¿Sí? Hubo una temporada en donde cualquier escuela particular, que además también están coordinadas con nosotros, con la Secretaría de Educación Pública, y que hay unas muy buenas también, y quien tenga posibilidades de enviar a sus hijos o a sus hijas a esas escuelas, bienvenidos, pero no la idea de que todas las escuelas particulares había que llevar ahí a los niños y no las escuelas públicas. Podemos convivir ambos sistemas, pero para nosotros te voy a decir cuántos alumnos hay en la escuela pública a nivel de educación básica. En el país son 24 millones de alumnos y alumnas, 24 millones. Entonces necesitamos darle calidad a esa, no calidad, sino buscar una forma de que esa educación sea para esa población. Entonces, la verdad es que de ahí nace y ahí es como vamos construyendo con varias características. Déjame decirte una. ¿Cómo construimos nuestra propuesta pedagógica? Con preguntas, experiencias, caravanas, pláticas, diálogos, entrevistas, consultando a la gente. Nosotros planteamos la importancia de escuchar, que es en toda nuestra actividad. Entonces, se hicieron todo ese tipo de actividades para que fueron miles y miles de docentes quienes dieron su punto de vista. Y también, para hacer el plan de estudios, también fueron consultados padres de familia, estudiantes. Hubo estudiantes que hicieron su propuesta con dibujos y de ahí nacen las propuestas que estamos haciendo. Entonces, si consultas a quien realmente está viviendo todo el proceso escolar, entonces, pues no te puedes equivocar porque escuchas a muchas voces. Así se construyó la propuesta que tenemos para trabajar desde este ciclo escolar
en todos los niveles de educación básica. Pero también en educación media estamos buscando la forma de que haya un marco curricular común, que no cada escuela, cada nivel tenga su forma diferente y que si tú salías de Conalep no pudieras entrar a bachilleres, o sea, sino que haya un marco curricular común. Y también estamos trabajando por el fortalecimiento de la educación superior y también con las normales, y queremos formar normalistas de acuerdo a esta propuesta pedagógica. Y también estamos trabajando cómo hacer para los que no han tenido la posibilidad de terminar su educación. Entonces, la educación para adultos también la trabajamos. Y también estamos trabajando con las escuelas más alejadas, que son unos cuantos y que no tienen la posibilidad de asistir a una escuela regular, a través de la educación tutora, del CONAFE lo trabajamos de manera. Entonces, la verdad es que el trabajo que se hace en la Secretaría de Educación Pública es muy amplio y no se puede reducir solamente al libro de texto, que es muy importante, es fundamental. Hemos editado muchísimos, hemos trabajado muchísimos, pero que es una parte más, es una herramienta y es algo que los maestros lo reconocen. Fíjate que el viernes estuve en una escuela, hicimos consejos técnicos cada viernes, y el viernes estuve en una escuela en la colonia Presidentes, Piloto Presidentes, que está pegadito, en la alcaldía Álvaro Obregón. Yo ahí trabajé, cuando di clases, trabajé ahí en esa escuela unos años, y los maestros me decían, es que necesitamos que estar pensando siempre en cómo mejorar, cómo hacer más atractiva la asistencia a la escuela, cómo las niñas y los niños pueden sentirse contentos de estar aquí con nosotros, de jugar, de aprender, de convivir. Eso lo tenemos que recuperar. Y en la escuela pública estamos en esa tarea de recuperar la actividad profesional de los maestros y cómo ellos están construyendo. Es mucha creatividad, mucha participación. La verdad es que yo estoy feliz con el trabajo que están realizando las maestras y los maestros en las aulas. Qué bueno que expones todo esto, porque si lo dejamos para que lo analicen en las mesas estas de diálogo de los grandes medios de comunicación, pues nos vamos a quedar con las burlas. Voy a hacer referencia a esto porque a mí me pareció muy valiente que por instrucción del presidente se hayan organizado, debí de haber dicho, estas conferencias de prensa vespertinas para pues hablar sobre los libros de texto tan atacados, y ya vamos a entrar a eso también. Pero recuerdo 16 de agosto, si recuerdo bien, si tengo bien mis notas, cómo se burlaron de una de las mentes importantes pedagógicas en nuestro país, como la maestra Ana María Prieto Hernández, quien hemos defendido, sí, porque fue atacada por haber bailado y hacer precisamente novedoso, cercano, esto de explicar, ¿no? Los temas pedagógicos, los temas educativos, hablar de la colectividad y no del individualismo. Y me dio mucha tristeza que en nuestro país haya no solamente mala entraña, sino ignorancia. No es lo mismo hablar de estos temas entre pares y entre gente que conoce de los temas pedagógicos, de temas docentes. ¿Cómo viste este ataque y cómo ves estas campañas desde la ignorancia en los medios de comunicación contra la maestra Ana María Prieto Hernández, que salió bailando y que le hicieron desde parodias, memes y toda esta cochinada en redes sociales, hasta pues los ataques que te ha tocado enfrentar, maestra? Y creo que no exagero como lo planteo. Cuando se estuvo trabajando la propuesta de los libros de texto gratuito, se estuvo elaborando, hay muchos creativos, ilustradores, escritores, maestros, los propios libros, y ahí en una parte de los libros viene quienes construyeron los proyectos, que son las propuestas con las que nosotros estamos trabajando, y empiezan los ataques sobre la base, primero, de no una cuestión educativa, sino una cuestión política. Quien está en contra de la transformación, está en contra de la transformación de la educación, la transformación del país, transformación, y lo
Y así se manifiestan. Luego, sobre la base de imprecisiones, sobre la base de prejuicios, sobre la base de mentiras. Y nosotros decimos, las cosas caen por su propio peso, porque nosotros, la construcción que se hizo de esta propuesta es una construcción colectiva interesante. Y cuando se hacen las conferencias vespertinas, dice el presidente, que hablen los maestros. Estuve yo coordinando, pero todos los que fueron maestros, maestras que estuvieron participando, que saben de lo que estaban hablando y lo explicaban, y casi todos era la primera vez que se enfrentaban a un público de medios de comunicación por un lado y pues a un público grande, ¿no? Y sin embargo, con toda la entereza y con toda la seguridad, primero de que nos mueve la educación y el amor realmente al desarrollo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Entonces, con esa confianza. Segundo, con la experiencia que se tiene. Pero sobre la base de verdades, de lo que realmente estoy haciendo, no de lo que invento para que se hable mal o bien de algo. Entonces, damos todas las conferencias, se va viendo por grados. Cuando llegamos a la invitación a la maestra Ana María, dijimos, le explico todo esto de ante quién estamos hablando, cómo lo tenemos que hacer y le pedimos que sea de una forma no demasiado elevada, porque nosotros conocemos las características no solo de que ella fue maestra ante grupo, sino es una investigadora que tiene grandes aportes al manejo de la educación y de la historia. Entonces, no trata de hacerlo como muy ameno, muy claro, muy didáctico. Esa fue una de las sugerencias que yo le hice. Y entonces ella, cuando empieza a explicar las cosas, las personas que hablan mal de ella solo sacan un pedacito de una parte de una explicación donde ella insiste en la importancia de que si avanza uno, que es muy capaz, con muchos talentos, pero ayuda a avanzar a los demás, podemos salir. Cuando decimos que nadie se quede afuera de la educación, que nadie se quede atrás, es jalemos a todos, impulsémonos entre todos. Y entonces ella hace la explicación, no, yo sé más que tú, no, tú sabes más que yo, pero lo hace de una manera, pues, graciosa, amena, ¿sí? Y simplemente sacan ese pedacito y además descalifican todo, por lo pronto, toda su trayectoria, toda su formación, todo lo que ahí está, todo lo que ella sabe hacer, todo lo que maneja, toda su experiencia. Déjame plantearlo de esta manera, maestra. Sí. Imagínate que esos que se burlaron de la maestra Ana María fueran a las aulas, a las escuelas de sus hijos, ajá, y se dieran cuenta cómo le enseñan a sus hijos los profesores y profesoras, pues les da el patatús, como decía mi nana, que en paz descanse, porque pues esa es precisamente la forma de conectarse con los niños. Yo no entiendo qué se burlan o por qué se burlaron de la profesora Ana María. Eso demuestra que o hace mucho no van a la escuela de sus hijos o nunca han ido a ver una clase de la maestra o el maestro que está a cargo de la educación de sus chamacos, sí, ¿no? Lo sé. Pero finalmente lo más importante es poder reconocer que no solo la maestra, sino cualquier maestra o maestro siempre anda buscando cómo atraer la atención de los alumnos de la mejor manera. Tenemos un grave problema porque las tecnologías de la educación nos ganan, entonces tenemos que estar todo el tiempo buscando la forma de llamar su atención, de concentrarnos, de que ellos puedan escucharnos y nosotros los escuchamos a ellos y buscar nuevas formas de podernos enseñar, de poder aprender en todo este proceso. Entonces, la verdad es que vale mucho la pena echar un ojo a cómo se sienten los niños en las escuelas. La verdad es que eso es cómo se abrazan, cómo platican, cómo los cuadernos que llevan, su cuaderno de habla. Hay unas cosas maravillosas, hay otras que tienen algunas dificultades, pero hay que explicarles desde el orden, la limpieza, cómo lo tenemos que trabajar, estos nuevos libros, todo eso lo trabajamos todos los días. Todos los días trabajamos y si le pones el margen, si lo adornas, si desarrollas tu creatividad, pero además enseñándolos a que son sus cosas, a que ellos las tienen que cuidar, pero además toman una decisión y la decisión tiene una repercusión. Si yo tomo la decisión de hacer mal mi trabajo, cuando quiero repasar, pues no puedo encontrar porque hice un desorden. Yo tomé una decisión
y ahora tiene consecuencias. Pero si yo tomé la decisión de llevar todo en orden, cuando lo necesito para hacer algún trabajo, algún ejercicio, examen, pues lo tengo en orden y entonces me ayuda. Y así es en la vida, tienen que ir aprendiendo a tomar decisiones de todo y en todo momento, decisiones pensadas, reflexionadas y que aprendan en una lógica para ellos mismos. Y estamos en la tarea de enseñarles el autocuidado. Tienen que aprender a cuidarse, tienen que aprender a tomar una decisión que los favorezca a ellos sin perjudicar a los demás y que ellos mismos puedan ayudar a que otros se cuiden. Y eso sirve para todo, para el tema de la sexualidad, para el tema del cuidado del medio ambiente, para el tema de ser de valores, de respetar, de ser honesto, de ser solidario. Todo eso se va construyendo. Uno no llega a la escuela y dice, hoy les vamos a hablar del tema del respeto. O le vamos a hablar del principio de solidaridad. No, es una práctica cotidiana y donde estás en la práctica les vas enseñando lo que queremos que ellos aprendan. Y es a respetar a sus padres, a sus maestros, a sus compañeros y exigir que a ellos los respeten. Cuando pides el respeto a los demás, pues te respetas tú también. Entonces, pero esa es práctica cotidiana. Y lo que se aprende en la casa, en muchas ocasiones se puede fortalecer en la escuela. Digo en muchas ocasiones porque hay cosas que no están bien en las casas. De repente la violencia esa no está bien y entonces esa no, que se aprende, aunque haya en casa, no tenemos que evitarla y que ellos puedan tener la confianza de decir cómo están las cosas. Si fuiste maestro, tú sabes que uno se entera de un montón de cosas de las familias. ¿Y quién nos las platica? Los alumnos. Ajá. Y a eso. Y entonces ahí empieza la confianza y entonces se empieza a platicar con alumnos. Entonces cuando le faltan al respeto a alguien, pues habla más de quien falta al respeto, ¿no? Que fue lo que hicieron con la maestra y con mucha gente que nos hace eso. Pues finalmente uno es sólido en lo que estás planteando, en lo que estás actuando y es una actividad de todos los días. Estás en la escuela o estés en la calle, estés para la familia, estés en otro lugar. Es cómo te comportas en el mundo, cómo vas trabajando para vivir, ¿no? Para vivir bien. Estamos platicando con la secretaria de Educación Pública del gobierno de la 4T, el gobierno de la República, sí. Leticia Ramírez Amaya, aquí en este espacio libre como el viento. Secretaria, ¿te tomó por sorpresa esto de la campaña de los libros comunistas? A mí me dio mucho coraje, porque, como dices tú, metieron la política en la educación, pero no solamente hasta la educación, hasta la cocina. Y bueno, pues con esto de los libros de texto comunistas, desde diferentes medios comenzaron con el bombardeo. Platicaba hace poco con Marx Arriaga aquí en Sin Censura y hablábamos de lo virulenta de esta campaña y de lo ignorante también, porque nada más hay que revisar el material para echar abajo esta campaña, y fue lo que menos hicieron muchos padres, que hasta quemaron libros de texto, lo que me parece un gran pecado en una sociedad, ¿no? Quemar libros. ¿Cómo has visto esto? ¿Ya se calmaron las aguas? Hoy la Suprema Corte de la Nación le niega el recurso presentado a la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, para no distribuir los libros, lo que pareciera una victoria. En fin, ¿qué nos comentas? Oye, no había oído, me gusta mucho eso que dices, es un espacio libre como el viento, así, tiene que ser uno libre, ¿sí? Mira, me parece que la campaña sí efectivamente fue virulenta, fue una campaña, y repito, sobre la base de mentiras, prejuicios e imprecisiones. Entonces, es una campaña que si está con esa base, pues se cae, porque no hay tal manejo del comunismo, no hay en la otra campaña que empezaron de que no estaba de acuerdo a los planes de estudio ni a los programas que ya fueron publicados, que no estaba de acuerdo que estaban detenidos por cuestiones jurídicas, los cuales fuimos ganando, que estaban hipersexualizados y decimos, pero por Dios, o sea, no, nada de eso, o esta campaña de que los maestros no estamos con los suficientes elementos para llevar a cabo esta revolución educativa. Estas campañas, digamos, si están con esa base, pues se caen y se va cayendo conforme va avanzando el tiempo, porque sí, los conocimos los maestros,
se los dimos a conocer a los maestros, empiezan a conocerlos ellos y luego se los platican a los padres de familia, y conforme van viendo los libros, conforme los van hojeando, conforme los van aprendiendo, se dan cuenta que es mentira lo que decían. Esta campaña armada por medios de comunicación, por algunos intereses particulares, y ven que los libros son libros que tienen un fundamento pedagógico, que tienen un respeto por quien los está bien, por quien los tiene que ver, que tienen un gran colorido, que tienen un reconocimiento de la multiculturalidad del país. Entonces, esto va cayendo conforme van trabajando los maestros con ellos, los niños los van conociendo, las niñas los van tocando, los van oliendo, van viendo cómo se trabaja, y los padres están revisando esto. A mí, algo que me dio muchísimo gusto con esta campaña que iniciaron, que ya mal, o sea, pero es que el tema educativo se puso en la agenda social y la gente tenía que opinar. Y, o sea, opinemos quienes estamos involucrados, opinemos quienes nos interesa la educación, veamos qué estamos diciendo, escuchemos lo que están diciendo todas las voces, y eso ayudó a que muchos padres que ni siquiera saben a veces cuáles son los libros que reciben sus hijos, en esta ocasión no, revísenlos, véanlos, veamos cómo estamos trabajando, y eso ayudó a poder echar abajo muchas de las cosas que se decían en la campaña virulenta que se realizó. Entonces, vamos bien, vamos trabajando con eso, lo estamos reconociendo. Los niños dicen, sí me gustan, me gusta mucho el de múltiples lenguajes. Decía, niño, es que yo me voy a quedar con ese, se lo voy a guardar porque me gustó mucho. Tiene conocimientos acorde a las nuevas realidades que estamos viviendo. El libro para compartir con las familias también es muy interesante. Hay cosas que no sabíamos que tenemos que descubrir, cómo las tenemos que hacer. La verdad es que son libros que se pueden adueñar las familias, los mismos niños y niñas de ellos. Entonces, estamos trabajando bien, vamos avanzando muy bien en esa apropiación de los libros. En el tema de que quemaron libros, aquí habría que ser muy precisos. Nosotros tenemos el reporte de solamente 2 comunidades en donde hicieron ese acto de barbarie. Una fue la comunidad de San Antonio, cerca de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, en donde quemaron unos cuantos libros en los que no participaron maestros. Incluso una de las personas que fue la que incitó a este acto, me parece que ahorita está detenida porque hubo una denuncia y la Fiscalía del Estado avanzó y está detenida, pues, porque es un acto que no va contra de las necesidades de la propia sociedad. Hay otra comunidad también ahí, ya ves que fue más bien por conflictos religiosos, pero afortunadamente en la mayoría del país no se generalizó esta práctica totalmente deleznable y con la que no estamos para nada de acuerdo. Entonces, fue muy, muy bueno esa actitud. En relación con la cuestión jurídica, nosotros iniciamos las clases el 28 de agosto, una semana antes estuvieron los maestros en un curso que es de formación continua, y resulta que se inician las clases y hay 2 controversias que ingresan a la Suprema Corte de Justicia, una por el gobierno del Estado de Chihuahua y otra por el gobierno del Estado de Coahuila, en diferentes fechas, muy cercanas, pero en diferentes. Y sí, y el día de hoy la Corte me aceptó que nosotros como gobierno de la República metimos una petición de revisión de esa aceptación por parte de la Corte y del ministro Luis María Aguilar, de que sí podía impedirse el reparto de los libros de texto gratuito en el Estado, para todos los alumnos del Estado de Chihuahua. Entonces, ahorita, hasta hoy, en 30 estados de la República los libros están en las aulas, en 30, solamente Chihuahua y Coahuila no. A partir de esta definición de la Corte, en donde yo destaco mucho que prevaleció por parte de estos ministros el derecho de las niñas y de los niños a tener una educación y a tener el bienestar, luchar por su bienestar. Entonces, muy pronto, yo estoy viendo ahorita que a partir de mañana mismo, en coordinación con las autoridades educativas del estado de Chihuahua y con los maestros, podamos lograr que los libros que ya están en los almacenes en Chihuahua lleguen a las aulas.
Entonces, eso es bien que esta sala de la Suprema Corte le haya dado la razón al gobierno federal, al gobierno de la República, de que es poner por delante el derecho de niñas, de niñas y niños, es lo que debe de prevalecer. Entonces, vamos trabajando bien. Tan pronto como mañana, entonces, podría comenzarse con la distribución en Chihuahua de los libros de texto. Eso es lo que estamos tratando de implementar, porque los libros están allá en los almacenes, y son 8 almacenes los que hay en todo el estado de Chihuahua, donde los hicimos llegar. Entonces, la intención es que empecemos ya a distribuir los libros para que los maestros ya tienen, pues casi va a ser un mes, entonces puedan ya a trabajar con ellos. ¿Y cuál sería el llamado para Coahuila? Si acaso, secretaria, ¿algún llamado para el gobierno? Pues a mí pues si ya ve cuál es la dinámica, pues que retiren, a ver si hay que empiecen a repartir los libros de texto, que trabajen por el bien de las niñas y los niños, que vean que es un proyecto educativo que permite la apropiación del conocimiento, que permite el trabajo con conocimiento no fraccionado, sino integrado. Entonces, que trabajemos todos por el bien de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Yo sé que tienes otros compromisos, secretaria, pero déjame 2 cositas para despedirnos. Primero, ¿estás orgullosa de esta nueva escuela mexicana y de los libros de texto gratuitos? ¿Puedes decirte orgullosa, secretaria? Estoy muy satisfecha con el trabajo colectivo para construir la nueva escuela mexicana, el plan de estudios, los programas, cómo trabajan los maestros con el programa analítico, que tiene que ver con el reconocimiento de que hay diferencias regionales, con la creación, la apropiación, el trabajo de los libros de texto gratuito y sobre todo con la actitud de las maestras y los maestros en su planeación didáctica y en su práctica cotidiana en las aulas. Es un conjunto con el que debemos estar orgullosas todas las mexicanas y orgullosos todos los mexicanos del tipo de magisterio que tenemos. Y para cerrar, ¿qué te dice el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué has pensado? Tú que has trabajado por tanto tiempo con Andrés Manuel López Obrador, si hay alguien que nos puede dar una opinión hasta del corazón, ¿has pensado en el momento en el que se jubile Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo ves este último año, esta recta final y esta promesa que dice el presidente? Pues yo ya me voy. Primero, yo, por ser parte del equipo de la Cuarta Transformación y estar convencida de que estamos haciendo las cosas bien por beneficio de los más, o sea, gobernamos para todos, trabajamos para todos, pero siempre ponemos en el centro a los más vulnerables. Estoy totalmente convencida de eso. Entonces, creo que nuestra obligación es los que somos ahorita servidores públicos, casi año que nos queda, es no distraernos, no dejar de trabajar todos los días, todo el día, todo lo más que se pueda por llevar a cabo la parte que nos toca. En el terreno educativo tenemos muchas cosas que hacer todavía, estamos trabajando en eso, entonces no distraernos. Por otro lado, cuando dices la propuesta, la promesa que ha hecho el presidente de la República, creo que con los años que ya lo conocemos como figura pública, sabemos que cumple lo que promete. Y no es un asunto de que se tiene que ir o se quiere retirar, sino de que en qué está convencido. Y él está convencido de la importancia de que haya más gente participando, de que no haya reelección. Él lo dice y dice, soy maderista y por eso no me tengo que retirar, de que no haya alguien que nos tenga que decir cómo hacer las cosas, sino que las vayamos construyendo entre todos. Y entonces tenemos nuevas personalidades y gente joven, gente mayor, que puede construir y seguir construyendo la cuarta transformación, que tiene que tener una continuidad. En eso confiamos, en que hay continuidad. Puede ser algunos cambios, pero tiene que haber una idea clara de qué tipo de país queremos. Y sí, lo he pensado y sé que nos va a doler cuando el señor no esté, pero finalmente sabemos que él ha puesto las bases para la transformación del país después de muchos años de lucha de él y de mucha gente y algunas que ya no están y otras que siguen luchando, pero es un trabajo que lo hemos hecho a través de los años, muchas mujeres y hombres de México bien intencionados en que queremos ser un país con justicia social, un país soberano, una nación libre.
tan libre como el viento que dices. Así queremos este país. Te agradezco por tu generosidad y debo de decirte, me van a criticar por lo que voy a decir, pero no me importa. Se extraña la sonrisa en las mañanas en Palacio Nacional. Te mando un abrazo sincero, secretaria. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, por tu actitud y te mando un abrazo también. Gracias. Es la maestra Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Educación Pública, hablando con nosotros sin censura y defendiendo lo que se va construyendo con esta nueva escuela mexicana y los libros de texto que tanto dolor, ardor le ha generado a la gente que no está del lado de la transformación de este país. Muchas gracias a todos por su atención. Buenas noches y que Dios nos bendiga a todos. Otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medios sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura.